Imagina un día como cualquier otro. El sol brilla, el mundo sigue su ritmo, pero dentro de ti una tormenta silenciosa crece. Tu mente repite preguntas sin respuesta. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo salir de esto? La ansiedad no avisa. Se instala como una sombra que nubla la esperanza y paraliza el corazón. ¿Suena familiar? No estás solo. En un mundo donde el miedo al futuro y la incertidumbre dominan, millones de personas luchan cada día contra esta carga invisible. Pero hoy quiero compartir contigo una verdad que puede cambiarlo todo. La paz no depende de lo que controle tu vida, sino de quién está contigo en medio de la tormenta. La ansiedad no es un enemigo moderno. Desde los tiempos bíblicos, hombres y mujeres de fe enfrentaron miedos que amenazaban con devorarlos. David, el rey poeta, escribió salmos llenos de angustia antes de encontrar refugio en Dios. El profeta Elías huyó al desierto, deseando morir, hasta que una brisa suave le recordó que el Señor nunca abandona a los suyos. Incluso Pedro, caminando sobre las aguas, sintió el pánico al fijarse en las olas, pero Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Estas historias no son solo relatos antiguos, son un espejo de nuestra lucha hoy. La diferencia está en la respuesta. ¿Permitiremos que el miedo nos hunda o aprenderemos a enfocarnos en quién calma las tempestades? Jesús dijo en Mateo 6:34, no se angustien por el mañana, porque el mañana se angustiará por sí mismo. Palabras simples, pero revolucionarias. Vivimos en una cultura que idolatra el control, que nos exige tener respuestas para todo, que nos hace creer que la felicidad depende de lo que logremos manejar. Pero la ansiedad no surge de los problemas en sí, sino de la ilusión de que podemos resolverlos solos. Es como intentar sostener un río con las manos. Cuanto más nos aferramos, más agua se escapa. La paz, en cambio, nace cuando abrimos los dedos y dejamos que Dios tome el peso. Quizá te preguntes, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo confiar cuando todo parece derrumbarse? La respuesta no está en negar el dolor o fingir fortaleza. Dios no nos pide que seamos invencibles. Él nos invita a ser honestos. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos urge a presentar nuestras preocupaciones mediante la oración, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la gratitud desarma el miedo. Cuando agradecemos, reconocemos que Dios ya está obrando, incluso antes de ver los resultados. Es como encender una vela en la oscuridad. La luz no elimina toda sombra de inmediato, pero nos permite dar el siguiente paso. Pero la ansiedad no se vence solo con teoría, requiere una decisión diaria, elegir creer que el amor de Dios es más fuerte que cualquier temor. El rey Ezequías, rodeado por un ejército enemigo, no buscó estrategias militares, llevó su miedo al altar y oró. Dios respondió no con un milagro espectacular, sino con una victoria silenciosa. Un ángel derrotó a los asirios en una sola noche. La fe no siempre tiene respuestas ruidosas, pero siempre tiene la certeza de que Dios está trabajando. Ahora quiero invitarte a algo profundo. Este video no es solo un mensaje, es un encuentro. Un espacio para que dejes tus cargas y descubras cómo la paz de Dios puede custodiar tu corazón. Filipenses 4, 7. Si hoy te sientes agotado por la ansiedad, si las noches se hacen largas y las mañanas parecen más grises, déjame decirte que no estás solo. Dios no te juzga por sentir miedo. Él te tiende la mano, como hizo con Pedro en medio del mar. Antes de continuar, te pido un gesto de confianza. Suscríbete a este canal. Así podrás recibir cada reflexión que profundizará en cómo aplicar
estas verdades a tu vida diaria. Y si este mensaje ya tocó tu corazón, deja un comentario. Comparte tu historia, una palabra de esperanza o simplemente un necesito ayuda. La comunidad es clave. Cuando unimos nuestras voces, el enemigo pierde poder. La ansiedad susurra, nadie te entiende. Pero la Biblia responde, llevemos las cargas unos de los otros. Gálatas 6:2. No hay vergüenza en pedir apoyo. La verdadera valentía está en reconocer que necesitamos de Dios y de los demás. A lo largo de este video, exploraremos juntos herramientas prácticas, desde la oración transformadora hasta el poder sanador de la alabanza, desde la renovación de la mente hasta el apoyo de la comunidad. Cada paso está diseñado para guiarte desde el caos hacia la calma que solo Cristo puede dar. No permitas que otro día sea robado por el miedo. Dios no prometió un camino sin obstáculos, pero sí aseguró, yo estaré contigo. Jeremías 29:11. ¿Estás listo para dar el primer paso? Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad que busca vivir en victoria. Juntos, descubriremos que, aunque las tempestades lleguen, la paz de Dios es un ancla que ninguna ola puede arrastrar. La ansiedad no es un fenómeno moderno. Desde los primeros relatos bíblicos, hombres y mujeres han enfrentado el peso del miedo, la incertidumbre y la lucha por encontrar paz. La historia de David, un pastor que se convirtió en rey, nos muestra cómo incluso aquellos elegidos por Dios no estuvieron exentos de angustia. En el Salmo 55, David escribe, mi corazón está afligido dentro de mí, y terrores de la muerte han caído sobre mí. Temor y temblor han entrado en mí, y el horror me ha cubierto. Estas palabras no son solo poesía, son un grito auténtico de alguien que sintió el peso de la ansiedad hasta en sus huesos. Sin embargo, David no se quedó en la oscuridad. En el mismo Salmo añade, echaré mi carga sobre el Señor, y Él me sostendrá. Aquí radica la esencia de la ansiedad. No es un fracaso, sino una oportunidad para reconocer que no podemos cargar solos el peso de la vida. La ansiedad surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Imagina sostener un balón de agua con las manos. Mientras más fuerte aprietes, más se escapará el líquido entre tus dedos. La ansiedad funciona. Igual, cuanto más intentamos manejar cada detalle de nuestro futuro, más nos sentimos abrumados. Jesús lo explicó claramente en Mateo 6:25. No se angustien por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No porque las necesidades no importen, sino porque la ansiedad nace de creer que depende solo de nosotros resolverlo todo. Dios no nos pide que ignoremos los desafíos, sino que confiemos en que Él camina con nosotros en medio de ellos. El profeta Elías también enfrentó esta batalla, después de un triunfo milagroso en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consumió su ofrenda. Elías huyó al desierto, abrumado por el miedo a la reina Jezabel. En 1 Reyes 19 leemos que deseó morir, sintiéndose solo y derrotado. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió, sino que envió un ángel con pan y agua, y luego le habló en un susurro suave. La ansiedad a menudo grita, pero Dios responde en calma. Esto nos enseña que no necesitamos tener todo resuelto para acercarnos a Él. Podemos llegar con nuestras dudas, miedos y cansancio, sabiendo que su gracia es suficiente. Pedro, uno de los discípulos más impulsivos de Jesús, también experimentó esto. En Mateo 14, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero al fijarse en la tormenta comenzó a hundirse. Su grito, «Señor, sálvame», resume la condición humana. Queremos confiar, pero a veces las circunstancias nos abruman. Jesús no lo juzgó, extendió su mano y lo sostuvo. La ansiedad no es un pecado,
sino una señal de que estamos tratando de llevar cargas que no fueron diseñadas para nosotros. Dios no nos creó para vivir en constante preocupación. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios con oración y acción de gracias. La ansiedad no desaparece con voluntad propia, sino al depositar nuestros temores en quien sí tiene el control. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no entendemos sus caminos. La ansiedad también revela una lucha espiritual. En Génesis 3, la serpiente sembró duda en Eva al cuestionar la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo? Hoy, el enemigo usa la misma estrategia. Distorsiona la verdad, nos hace creer que Dios no ve, no escucha o no se importa. Pero la Escritura responde: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. La ansiedad no es más fuerte que la promesa de Dios. La clave está en cambiar el enfoque. En lugar de preguntar, ¿qué pasará si...? Aprendamos a decir, Dios, confío en ti, sin importar lo que venga. El apóstol Pablo lo vivió en prisión. En lugar de desesperarse, escribió: He aprendido a contentarme en cualquier situación. Filipenses 4:11. Su paz no dependía de las circunstancias, sino de su relación con Cristo. La ansiedad a menudo se alimenta de la soledad. Gálatas 6:2 nos insta a llevar las cargas unos de los otros. Compartir nuestros temores con hermanos en la fe no es una debilidad, sino un acto de sabiduría. La comunidad cristiana es un refugio donde el amor y la verdad disipan las mentiras del miedo. Finalmente, recordemos que la ansiedad no define quiénes somos. En Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. No importa cuántas veces el miedo nos asalte, la identidad en Él es inquebrantable. La próxima vez que la ansiedad intente robarte la paz, recuerda las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. La ansiedad es temporal. La presencia de Dios, eterna. La paz que supera todo entendimiento no es un concepto abstracto, sino una realidad accesible cuando se aplican las herramientas que Dios ha provisto. A lo largo de las Escrituras, encontramos principios claros para enfrentar la ansiedad, no con estrategias temporales, sino con fundamentos eternos que transforman la manera en que vivimos. Estas herramientas no son fórmulas mágicas, sino respuestas prácticas que nacen de una relación genuina con Dios y su palabra. La primera herramienta es la oración como diálogo constante. En Filipenses 4, 6, 7, se nos insta a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto no se trata de recitar palabras vacías, sino de acercarnos a Él con honestidad, incluso en medio del caos. Imagina a un niño que corre a los brazos de su padre después de una pesadilla. No necesita explicar cada detalle, solo busca consuelo. Así es la oración. No importa si las palabras son torpes o repetitivas, lo que importa es el corazón que confía. Jesús mismo demostró esto en Getsemaní, donde su clamor fue sincero y humano. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. La oración no elimina los problemas, pero nos conecta con aquel que tiene el poder para sostenernos en ellos. La segunda herramienta es la comunidad como refugio. Gálatas 6:2 ordena: llevemos las cargas unos de los otros. La ansiedad aísla, pero Dios diseñó la vida en comunidad para que nadie enfrente la lucha solo. Piensa en los discípulos, no fueron enviados de dos en dos por casualidad. Lucas 10:1.
sino para recordarnos que el apoyo mutuo fortalece la fe. Cuando compartimos nuestras luchas con hermanos en Cristo, permitimos que la luz de la verdad disipe las mentiras del miedo. La historia de Job es un ejemplo poderoso. Sus amigos inicialmente fallaron en consolarlo, pero al final fue en el diálogo y la presencia compartida donde encontró un atisbo de esperanza. Job 42:10. La comunidad no exige respuestas perfectas, sino presencia y escucha. La tercera herramienta es la renovación de la mente mediante la Escritura. Romanos 12:2 advierte sobre la importancia de transformar nuestro pensamiento. La ansiedad distorsiona la realidad, pero la palabra de Dios actúa como un espejo que refleja la verdad. Salmo 119:105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Meditar en promesas, como Jeremías 29:11, planes de paz y no de mal. O Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. Recalibra nuestra perspectiva. Un agricultor no siembra semillas una sola vez y espera cosecha. Requiere cuidado diario. De igual forma, llenar la mente con la verdad de Dios demanda constancia, pero el resultado es una cosecha de paz. La cuarta herramienta es la gratitud como antídoto contra el miedo. 1 Tesalonicenses 5:18 nos llama a dar gracias en toda situación. La gratitud no niega el dolor, sino que reconoce que Dios obra incluso en lo difícil. Cuando el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, no se enfocó en sus cadenas, sino en las puertas que se abrían para el Evangelio. Filemón 1:25. La gratitud desplaza el miedo porque nos recuerda que Dios no está ausente. Un ejercicio práctico es crear un diario de gracias. Anotar 3 cosas diarias por las que agradecer, por más pequeñas que sean. Con el tiempo, este hábito entrena la mente para buscar la luz en lugar de la oscuridad. La quinta herramienta es la identidad en Cristo como fundamento. La ansiedad a menudo cuestiona nuestro valor. ¿Soy suficiente? ¿Qué pasará si fallo? Pero en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. La historia de Gedeón ilustra esto. Era un hombre inseguro, escondido tras el lagar, pero Dios lo llamó valiente guerrero. Jueces 6:12. Nuestra identidad no se basa en logros o circunstancias, sino en quién somos en Él. Cuando la ansiedad susurra, no puedes, la verdad responde, yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La sexta herramienta es la acción como expresión de fe. Santiago 2:17 afirma que la fe sin obras está muerta. A veces, la mejor manera de combatir la ansiedad es dar un paso pequeño, pero concreto, hacia lo que Dios ha llamado. Jonás huyó de su misión y encontró tormentas. Al obedecer, trajo paz a una nación. Jonás 3:10. La acción no implica controlar todo, sino confiar en que Dios guiará cada paso. Por ejemplo, si la ansiedad surge por el futuro laboral, un acto de fe podría ser capacitarse en una nueva habilidad, no por desesperación, sino como respuesta a la confianza en que Dios abrirá puertas. La séptima herramienta es el descanso en la soberanía de Dios. Mateo 6:25-34. Enseña que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. La ansiedad trata de robar el descanso, pero Dios invita a soltar el control. El ejemplo de María y Marta, Lucas 10:38-42, ilustra esto. Mientras Marta se agobiaba con preparativos, María eligió sentarse a los pies de Jesús. Ambas actitudes son necesarias, pero sin equilibrio, el trabajo se convierte en ansiedad. Descansar no es pasividad, sino reconocer que Dios está al control. La octava herramienta es la alabanza en medio de la tormenta. Cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel,
Hechos 16, 25, 26 no negaban su situación, pero su adoración abrió puertas sobrenaturales. La alabanza no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia nuestro corazón, recordándonos que Dios es mayor que cualquier tempestad. Un himno antiguo dice: en la cruz, donde sufrió mi Salvador, encontré vida y perdón. Cantar o meditar en promesas durante la ansiedad actúa como un bálsamo para el alma. La novena herramienta es la aceptación de la imperfección. La ansiedad a menudo exige control absoluto, pero la Biblia está llena de personas imperfectas que Dios usó. Moisés tartamudo, David adúltero, Pedro impulsivo. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: mi gracia te basta. La perfección no es el requisito para la paz. La gracia lo es. Aceptar que no podemos controlarlo todo libera de la carga de la autosuficiencia. Finalmente, la 10ª herramienta es la esperanza en lo eterno. Colosenses 3:2 nos insta a poner la mira en las cosas de arriba. La ansiedad se enfoca en lo temporal, pero la esperanza cristiana mira más allá. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, declaró: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta perspectiva no niega el dolor actual, pero lo sitúa en un contexto mayor: la vida eterna con Dios. Estas herramientas no son pasos lineales, sino un ciclo de crecimiento. Algunos días la oración será el foco, otros la comunidad o la escritura. La clave es persistir, sabiendo que Dios no se cansa de responder. La paz no llega por ausencia de problemas, sino por presencia constante de Dios en medio de ellos. Como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. La ansiedad puede rugir, pero la paz de Dios siempre tendrá la última palabra. La paz que Dios ofrece no es un concepto abstracto, sino un camino que se recorre con acciones concretas. La ansiedad puede parecer un muro infranqueable, pero cuando se enfrenta con herramientas basadas en la verdad divina, sus cimientos se debilitan. La liberación no ocurre de un día para otro, sino a través de decisiones diarias que alinean el corazón con el propósito de Dios. Aquí exploraremos pasos prácticos para caminar hacia la libertad, no como una fórmula mágica, sino como un proceso de entrega y renovación. Primer paso: reconocer la lucha sin juicio. La ansiedad a menudo se alimenta del secreto y la vergüenza. Admitir que se necesita ayuda no es una debilidad, sino el primer acto de valentía. En lugar de criticarse por sentir miedo, se puede transformar el diálogo interno con la misma gracia que Dios ofrece. Por ejemplo, si un amigo confiara sus temores, ¿lo juzgarías o lo escucharías con empatía? Aplicar esa misma compasión a uno mismo desarma la culpa que la ansiedad suele traer. El Salmo 51:10 invita a pedir un corazón renovado, un recordatorio de que la honestidad con Dios y con uno mismo es el punto de partida. Segundo paso: anclar la mente en la verdad. La mente es un campo de batalla donde los pensamientos de temor compiten con las promesas de Dios. Un ejercicio poderoso es crear puntos de anclaje mediante frases bíblicas que se repiten en momentos de crisis. Por ejemplo, escribir en una nota: el Señor es mi luz y mi salvación, Salmo 27:1, y colocarla en un lugar visible. Cada vez que la ansiedad aparezca, detenerse, leer la frase en voz alta y respirar profundamente. Con el tiempo, estos anclajes entrenan al cerebro para buscar primero la verdad, no el pánico. Tercer paso: establecer un diálogo activo con Dios. La oración no debe ser un monólogo desesperado, sino un diálogo donde se escucha tanto como se habla.
Un método práctico es dedicar 5 minutos al día a escribir una carta a Dios expresando temores y esperanzas sin filtros. Luego, tomar otros 5 minutos para leer un versículo relacionado con la paz, como Juan 14:27, y reflexionar cómo se aplica a la situación actual. Este hábito transforma la oración en un encuentro dinámico, no en una rutina vacía. Cuarto paso: romper la soledad con alianzas. La ansiedad crece en el aislamiento, pero se debilita en comunidad. Identificar a una o dos personas de confianza y compartir con ellas un plan de acción. Por ejemplo, acordar llamarlas en momentos críticos para recibir una palabra de ánimo o una distracción saludable, como caminar juntos. Además, unirse a grupos de estudio bíblico o talleres sobre manejo emocional desde la fe fortalece el apoyo mutuo. Hechos 2:42 muestra que los primeros cristianos se sostenían unos a otros, un modelo para hoy. Quinto paso: reemplazar el miedo con acciones de fe. La ansiedad paraliza, pero la fe activa. Cada vez que un pensamiento intrusivo aparezca, reemplazarlo con una acción pequeña pero intencional. Por ejemplo, si el miedo al futuro oprime, cocinar una comida para alguien necesitado. Proverbios 11:25. Si la incertidumbre laboral angustia, dedicar 20 minutos a aprender una nueva habilidad relevante. Colosenses 3:23. Estas acciones no resuelven el problema de inmediato, pero rompen el ciclo de pasividad y demuestran que el control no está en las circunstancias, sino en la respuesta ante ellas. Sexto paso: redefinir la narrativa personal. La ansiedad a menudo susurra: no, eres capaz o el fracaso es seguro. Combatir esto requiere reescribir la historia interna con la identidad que Dios da. Crear una lista de verdades no negociables, como: soy amado más allá de mis errores. 1 Juan 3:1. Mi valor no depende de lo que logre. Efesios 2:8-9. Dios obra incluso en lo desconocido. Romanos 8:28. Revisar esta lista cada mañana y antes de dormir refuerza una perspectiva alineada con el carácter divino. Séptimo paso: cultivar la gratitud proactiva. La gratitud no niega el dolor, pero desplaza el foco del miedo. Un método efectivo es el registro de bendiciones. Cada noche, anotar 3 cosas buenas del día, por pequeñas que sean. Ejona, el sol de la tarde, una llamada de un amigo. Con el tiempo, este hábito entrena al cerebro para buscar la luz incluso en la oscuridad, tal como hizo Job al decir: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. Octavo paso: priorizar el cuidado físico y emocional. El cuerpo y el espíritu están conectados. Dormir bien, alimentarse con nutrientes esenciales y hacer actividad física liberan tensiones que la ansiedad explota. Por ejemplo, caminar 30 minutos al día mientras se escucha música inspiradora o un podcast sobre fe. Además, practicar técnicas de respiración, inhalar profundamente contando hasta 4, exhalar contando hasta 6, calma el sistema nervioso, reflejando la paz que Dios promete en Filipenses 4:7. Noveno paso: aceptar la incertidumbre como parte del viaje. La ansiedad exige certezas, pero la fe crece en la confianza. Un ejercicio útil es escribir en un papel todas las preguntas sin respuesta. Ejín, ¿qué pasará con mi salud? Y al lado, anotar una promesa bíblica relevante. Ejín, nunca te dejaré. Hebreos 13:5. Doblar el papel y guardarlo, como un símbolo de que Dios carga con esas incógnitas. Esto libera de la necesidad de controlar lo incontrolable. Décimo paso: celebrar los progresos, no solo los resultados. La liberación es un proceso, no un evento.
cada día sin caer en el pánico, cada pensamiento reemplazado por la verdad, cada acto de valentía merece reconocimiento. Por ejemplo, al final de la semana escribir: esta semana logré respirar en lugar de preocuparme cuando recibí malas noticias. Celebrar estos avances, por pequeños que sean, construye resiliencia y confianza en que Dios está obrando. Un 10º paso: servir como camino de sanación. Ayudar a otros desvía la atención de los propios miedos. Ofrecerse como voluntario en una obra social. Escuchar a alguien que sufre o enseñar lo aprendido sobre la ansiedad desde la fe. Lucas 6:38. Enseña que dar produce bendición, y en el servicio se encuentra propósito más allá del dolor personal. 12º paso: revisar y ajustar. Cada mes, evaluar qué estrategias han funcionado y cuáles necesitan cambio. Si un método ya no ayuda, no insistir con culpa, sino buscar alternativas con la flexibilidad que Dios da. Santiago 1:5 invita a pedir sabiduría, un recordatorio de que la adaptación es parte de la fe. Estos pasos no son una lista rígida, sino herramientas que se adaptan a cada contexto. La ansiedad puede resurgir, pero con cada repetición de estos hábitos, su poder disminuye. La clave está en persistir, no en perfección. Como dijo el apóstol Pablo, corro hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. La liberación no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que, paso a paso, Dios guía hacia la paz que supera todo entendimiento. La ansiedad no es un muro infranqueable, sino una puerta hacia un encuentro más profundo con Dios. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo el temor no es un reflejo de debilidad, sino una oportunidad para descubrir que la paz no reside en el control de las circunstancias, sino en la confianza en aquel que las sostiene. La ansiedad susurra: ¿y si todo sale mal? Pero la palabra de Dios responde: yo estaré contigo. Jeremías 29:11. No se trata de negar la realidad, sino de abrazar una verdad mayor. Dios no nos libra de las tormentas, sino que camina con nosotros en medio de ellas. Cada herramienta compartida, la oración como diálogo, la comunidad como refugio, la escritura como ancla, no son meras estrategias, sino expresiones de una fe viva. Son recordatorios de que la paz no se gana con fuerza de voluntad, sino que se recibe al reconocer que nuestra fuerza está en Él. La historia de Job nos enseña que incluso en la pérdida, la presencia de Dios es suficiente. La vida de Pablo demuestra que las cadenas no silencian el propósito divino. La paz de Dios no elimina las preguntas, pero las envuelve en la certeza de su fidelidad. Sin embargo, la paz no es un destino al que se llega una vez, sino un camino que se renueva cada día. Es una elección constante. Entregar el miedo, aferrarse a las promesas y recordar que nuestra identidad no se define por lo que enfrentamos, sino por quien nos sostiene. Jesús no dijo: no tendrás problemas, sino: en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La victoria no es la ausencia de lucha, sino la seguridad de que Él ya ha ganado la batalla. Pero esta verdad no termina aquí. La paz que Dios ofrece es un regalo que se multiplica al ser compartido. Por eso queremos invitarte a ser parte de una comunidad que busca vivir esta realidad. Si este mensaje resonó en tu corazón, únete a nosotros. Suscríbete a este canal para recibir reflexiones que profundicen tu fe. Comenta cómo Dios ha trabajado en tu vida y comparte este contenido con alguien que necesita escuchar que no está solo. Juntos podemos ser faros de esperanza en un mundo que clama por certezas. No subestimes el poder de un comentario o una oración compartida.
Una palabra de aliento puede ser el primer paso para que alguien encuentre la paz que tanto anhela. Dios no nos llamó a caminar en soledad, sino a ser instrumentos de su gracia. Finalmente, te dejamos con esta pregunta. ¿Qué harías hoy si supieras que Dios está contigo, sin importar qué? No permitas que el miedo escriba tu historia. La paz de Dios no es un sueño lejano. Es una realidad accesible para quien decide confiar. Como escribió el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Gracias por permitirnos acompañarte en este momento. Que cada paso que des sea hacia la libertad que solo Cristo puede dar. Suscríbete, comenta y comparte. Juntos descubriremos que la paz no es el final de la tormenta, sino la certeza de que Dios está en medio de ella.